Antonio Díaz, de la Universidad de Córdoba, y de Cideus, sobre señores, clientelas y jerarquías en las élites eclesiásticas locales. Antonio Díaz es profesor Juan de la Cierva de la Universidad de Córdoba, integrated member de Cideus, director del Laboratorio de Estudios Judeoconversos, asistente al director o director adjunto, su director del Laboratorio de Estudios Judeoconversos de la Universidad de Córdoba y forma parte de la secretario de la revista Historia y Genealogía de esa misma universidad. Y además sus investigaciones, bueno, presentarle en Évora es un tanto redundante, dado que su trayectoria investigadora está muy vinculada a esta ciudad y su trayectoria vital a estas calles y a este ritmo de vida que tanto echa de menos. Pero en todo caso, pues digamos que Antonio Díaz es una persona que en la historiografía española pues destaca mucho por su preciso conocimiento de lo que es el clero catedralicio, inicialmente en Córdoba, lo pudo comparar con Évora durante su estancia en esta ciudad. Y bueno, ha publicado sobre multitud de temas, hasta sobre Luis de Góngora y el vino de Montilla, pero yo destacaría que su trayectoria le constituye una de esas grandes promesas que tiene la joven historiografía española, que ha sido reforzado y protegido y reforzado en el ámbito historiográfico luso, como tantos otros de nuestros mejores jóvenes investigadores. Y ahora está potenciando, y yo he coincidido con él en algunos encuentros en Roma, una línea de investigación que yo creo es muy novedosa y que tiene una proyección historiográfica muy global sobre agentes curiales, venalidad en Roma. Entonces yo auguro a sus investigaciones sobre las agencias curiales y el rol de los agentes, pues una muchísima profundidad historiográfica, que es la que nos demuestra Antonio Díaz en todas sus investigaciones. ¿Tiene la palabra? Buenas tardes. Primero de todo, muchísimas gracias, Antonio, al profesor Álvarez Osorio, por unas palabras tan cariñosas, un poquito exageradas. Puedo certificar que toda esa lista de cargos se traduce en que no cobró tanto como quisiera, a pesar de todo eso, subdirector, etcétera, etcétera. Primeiro de tudo, eu quería moito agradecer a organización do encontro aos profesores Roberto Quirós e Joan de Figueroa Rego pelo gentil convite. Sempre non, esta é a primeira vez que posso dizer que é un prazer voltar a que considero a miña casa, mas espero que possa repetir iso varias veces daqui para o futuro, digamos. Eu non son un especialista en nobrezas, sou especialista, como o profesor Álvarez Osorio comentou, en clero. E non sei se existe a versión portuguesa deste dito, mas nós en español dicemos arrimar el asco a la sardina. Eu sei que sí, non? Que debe ser unha coisa similar en portugués. Eu vou facer exactamente iso. Vou arrimar a brasa a miña sardiña e puxar a brasa a miña sardiña e vou falar exactamente de clero, mas dun sector do clero que vai viver, digamos, obsesionado durante toda a idade moderna con a idea de ser a representación da nobreza local, da aristocracia eclesiástica local, desa óptima pars do clero católico nas dióceses. E exactamente quería facer énfasis nun punto que acho que pode marcar, pode ficar ben encardinado aquí neste encontro, que é exactamente como analizar como as grandes casas, a nobreza grande ou media, que vai controlar o cabido, os cabidos en época, no caso do sul de Castela, en época trastámara, vai saber se adaptar á irrupción de un novo factor, un factor
externo, o factor curial no sentido de romano, da Santa Sé, con todo o que iso significou de mercantilización das dinámicas de reprodución destas élites. Como vi no caso da magnífica intervención do meu amigo, o Dr. Joan de Figueroa Rego, que os españois preferen comer lingua do portugués do que lingua portuguesa, e ben saben aquí os meus amigos portugueses que non preciso de me excusar nese sentido. Vou pasar, mas mesmo así, peço desculpas, vou pasar a falar en español, simplesmente por facer máis fácil a comunicación entre todos. Mesmo así, insisto, si algunha vez paso ao portugués, peço desculpas. Cuando falo de que... Perdón. Demuestro lo que estoy diciendo, la mezcla mental tan barroca y tan andaluza, por otro lado. Cuando hablo de que estas grandes casas van a saber adaptarse a la irrupción de un nuevo factor, que va a ser el mercado beneficial, ahora explicaré todo esto lo que es, quizás sea necesario explicar cómo funcionan los cabildos antes de esta irrupción en el siglo XVI. Para eso podría haber traído otro ejemplo de cabildos que estuve estudiando aquí, Évora, Oporto, Lamego, Sevilla también, pero para hacer esto, por motivos sentimentales simplemente, un poco de doble revisitación, no solamente por volver a Évora, mis raíces más próximas, sino por volver a lo que fue mi trabajo hace ya 7, o algunos temas de los que voy a tratar aquí, hace 10 años ya de hecho, voy a tomar como caso de estudio el caso del Cabildo de Córdoba. Esto no significa que lo que hable aquí no pueda ser extrapolable a otros. ¿Qué es lo que está ocurriendo en el Cabildo de Córdoba o en el Cabildo de Sevilla? También podríamos hablar de eso, antes de la irrupción de este nuevo factor. Bueno, pues lo que tenemos es un cabildo, un cuerpo de élite eclesiástica controlado en una enorme medida por un número determinado de grandes casas nobiliarias. En el caso de Córdoba, los señores de Aguilar, los futuros marqueses de Priego, los señores de Baena, condes de Cabra, también los futuros marqueses de Comares, etc. Un control que se hace patente en la reproducción de las filas del cabildo, porque lo que tenemos son dos vías básicas de reproducción en los siglos XIV-XV, que van a ser, por un lado, la cooptación, o sea, el propio cabildo elige las vacantes, quienes van a ocupar las vacantes que van quedando, un cabildo que está ya de por sí formado por estas grandes casas y sus clientelas, y de hecho, si viéramos aquí cómo es el cabildo, por ejemplo, cordobés en el siglo XV, tenemos una representación de este escalafón de la nobleza muy claro, con unas dignidades ocupadas por los hijos de estas grandes casas, con un grupo de canónigos ocupados por una nobleza media, que también es importante, en muchos casos son antiguos señores del siglo XIII, pero que pasan a formar parte de las clientelas de Cabra, de Aguilar, etcétera, como pueden ser los Pérez de Valenzuela, como pueden ser los Saavedra, los Argote, etcétera, etcétera, y un cuerpo inferior de racioneros ocupado por muchas veces hidalgos, otras veces por individuos de una situación paranobiliaria, pero que se incardinan también en estas clientelas de los estados señoriales de quienes ocupan las dignidades. Aparte de por la cooptación, también tenemos una segunda vía de reproducción de estos cabildos por elección de los obispos. Y aquí podríamos pensar en un elemento externo, pero tengamos en cuenta que en estos momentos los cabildos castellanos son los cuerpos electores de sus propios obispos. O sea, hasta bien entrado el reinado de los reyes católicos, un cabildo como Córdoba, sus canónigos, sus dignidades, van a ser quienes elijan a su obispo cuando quede vacante. Evidentemente van a haber recomendaciones regias, etc. Pero aquí les he traído un pequeño listado de los obispos cordobeses para estos años que se indican, y quien conozca un poco la nobleza del reino sabrá que tenemos
no solamente representado a esos mismos individuos de nobleza, gran nobleza, de nobleza media, como puede ser los Saavedra, que me va a dar lugar a los condes de Castellar, ya en el 16, a los Argote, por ejemplo, conquistadores de la ciudad, o a los Venegas de la Casa de los Señores de Luque, a los Fernández de Córdoba en sus distintas ramas, ¿no? Tanto la Casa de Baena, que me va a dar lugar después al Ducado de Baena, Conde de Cabra y Duques de Sesa, como a los señores de Zueros o de Aguilar y otras ramas diferentes. Obispos que además están escogidos de entre las propias filas del Cabildo. Como pueden ver, pues tenemos obispos que antes han sido maestrescuelas, arcedianos, chantres, tesoreros, canónigos, etc. Por tanto, hablamos de una reproducción bastante cerrada y muy bien controlada por estas casas nobles. ¿Qué ocurre en el siglo XVI? Bueno, todo esto, un inciso, no quita para que cuando haya problemas frente a los intereses de imposición de un cliente por parte de uno de estos señores en una prebenda vacante, se dude en ningún momento en intervenir militarmente, como hace, por ejemplo, en Sevilla o aquí, en el caso de Córdoba, el señor de Aguilar. Entra con gente armada y pone en la canonjía a quien él desea, si la gente se le levanta un poco. ¿Qué es lo que va a ocurrir en el siglo XVI? En el siglo XVI lo que vamos a encontrar es que va a llegar a su fin la capacidad electiva de estos cabildos para escoger a sus obispos. Por tanto, nos vamos a encontrar con obispos a partir de este momento que son elementos externos, que es un don Leopoldo de Austria, que es un Francisco de Reynoso, vienen de fuera y que no guardan una conexión, digamos, con esas casas previas. Y por otro lado, la aparición de ese factor que va a cambiar radicalmente, dramáticamente, las formas de las dinámicas de reproducción de esos cabildos, que es el mercado, lo que yo denomino mercado beneficial, controlado por Roma y en el que va a primar lo crematístico. Sin embargo, aquí lo interesante es ver cómo esas mismas casas nobles que antes controlaban por otras vías el cabildo van a saber adaptarse e instrumentalizar estos nuevos instrumentos, estas nuevas posibilidades mercantilizadas que ofrece Roma, precisamente para no solamente seguir con sus intereses clientelares, imponiéndolos en el cabildo, sino para maximizar las posibilidades que grandes señores van a tener como redistribuidores de beneficios. Un caso bastante interesante es el del señor de Rute, don Juan Fernández de Córdoba, que es hijo del conde de Cabra, hermano del duque de Baena. En este momento es su hermano es quien casa, ¿no? Enlaza por matrimonio con la duquesa de Sesa, por la rama del gran capitán. Solamente me he centrado ahí en 3 prebendas concretas y cómo se van a utilizar las resignas en favor para este señor obtener prebendas del cabildo, pagando en Roma por ello, y concederlas a determinados miembros de sus clientelas. Muchos de ellos hidalgos de la zona del sur de Córdoba, otros, como digo, supuestos hidalgos, pero no son tales. Como es el caso en este ejemplo, pues lo que se hace con una canonjía, con una ración entera y una media ración, que se utiliza para ir colocando a diversos miembros de la clientela. Además, Roma, ¿qué es lo que permite? Que un don Juan Fernández de Córdoba pague por comprar los derechos por la enajenación futura de esas prebendas, comprar los derechos de futura sucesión en las prebendas, de modo que cuando mueren aquellos de sus clientes, muchos de ellos también ocupan cargos como su secretario, por ejemplo, su mayordomo, etcétera, su capellán, de sus clientes que mueren y dejan vacante el cargo no pasa a la libre colación, sino que retorna a las manos del deán, que puede así volver a darlo a otro miembro de su clientela. ¿Qué permite también el mercado beneficial? Maximizar lo que se hace como un beneficio. Si antes un señor de Aguilar podía colocar a uno de sus clientes como canónigo, pongamos por caso, ahora lo que puede hacer un señor de Rute como don Juan de Córdoba es dar, por un lado, esa canonjía, pero también pagar en Roma por la imposición de una pensión e hipotecar parte de las rentas para premiar a otro de sus clientes. Detrás de estas transacciones, además, hay
realmente circuitos más complejos, ¿no? Como este que he ampliado aquí. Se concede a su secretario, Diego Pérez del Alarcón, una ración en la catedral, pero se le obliga, por otro lado, eso no aparece obviamente en la documentación vaticana, es cruzando documentación por otro lado, se le obliga a pensionar, a hipotecar el arciprestazgo que ya ocupaba en Talavera, en favor del sobrino de don Juan Fernández de Córdoba, don Luis, de dos de sus sobrinos, don Luis y don Gabriel Fernández de Córdoba. Y además conceder ese derecho de reserva de la futura propiedad, para que don Juan pueda en el futuro también contar con eso. Tal vez el momento máximo apogeo de esta Fernández de Córdoba en cuanto a su control sobre el cabildo cordobés frente a otras ramas va a ser cuando cuando coincida en el cargo un sobrino de don Juan, que aquí está tan pequeñito que prácticamente no se verá, don Francisco Pacheco de Córdoba. Aquí tenemos al don Juan de Córdoba que antes hemos visto. Todos los que están en rojo son individuos de Fernández de Córdoba que ocupan el deanato y una canonjía de la Catedral de Córdoba. Don Francisco Pacheco de Córdoba, antiguo deán, va a ser elegido obispo de Córdoba y va a coincidir en el cargo de obispo con su pariente, don Luis Fernández de Córdoba, que tenemos aquí como deán. Entre uno y otro van a terminar de controlar todo lo que se hace en el cabildo, precisamente con estos instrumentos, utilizando estos instrumentos curiales que ofrece la curia: resignas, coadjutorías, pensiones, regresos, etcétera, etcétera. Todo esto pagando en la dataría de Roma, evidentemente. Aquí, además, este control por parte de esta rama no significa que no entren otras clientelas de otras grandes casas, sobre todo, por ejemplo, la de los marqueses de Comares, que, al fin y al cabo son cuñados de don Juan. También van a conseguir colocar a varios de sus clientes que son, en un principio, como digo, hidalgos de su estado, que aparecen como que empiezan siendo racioneros, canónigos, etcétera, pero que van en gran medida con las rentas acumuladas por estos beneficios eclesiásticos a ascender socialmente. Van a terminar pues como los Ruedas ricos, hidalgos, pero manchados son judeoconversos, son tesoreros del Marqués de Comares, etcétera, el señor de Lucena. Y van a terminar pues, por titular, de hecho, en el siglo XVIII, como condes de las Navas, por ejemplo, o los cortes de mesa, también clientes de los marqueses de Comares, que también van a entrar en este momento en connivencia con los otros poderes existentes. No me voy a detener en el caso, por una cuestión de tiempo, en el caso de los ricos de Rueda, que es muy interesante, cómo van manteniendo el lazo clientelar durante mucho tiempo y terminan por ocupar las dignidades, sino que voy a entrar en otro de los casos de familia hidalga al servicio de esta casa, en el caso de la casa marquesal de Comares, que entra en el cabildo. Porque ejemplifica, creo yo, bastante bien, junto con algún otro ejemplo que me he traído, el paso de, si en un primer momento lo que vamos a tener en una primera fase es el aprovechamiento de estas grandes casas, de las posibilidades del mercado curial para ellos mantenerse en los estratos superiores del cabildo, pero colocar a sus clientes en estratos inferiores de esa misma institución. A partir de los años 1560, entre la década de 1560 y 1630, a lo que asistimos es a un corrimiento dentro de esta élite. Poco a poco la Casa de Baena, el Marquesado de Comares, los Marqueses de Priego, etcétera, van a dejar de tener un interés en estar representados directamente dentro del cabildo y van a dejar paso a esas clientelas, digamos, que ocupaban los estratos inferiores, van a dejarles paso y van a abrirles la posibilidad de ocupar los estratos superiores del cabildo. Unas clientelas que van a estar, en los expedientes de limpieza de sangre, esto se ve bastante bien, van a tener la constante referencia de legitimarse, entre otras cosas, diciendo nosotros servíamos, mi familia servía efectivamente a Marqués de Comares, al Conde de Cabra, al Marqués de Priego o la Marquesa de Priego, etcétera, pero somos también nobles, o sea, somos nobles que sirven a nobles en este caso.
Los cortes de mesa son un ejemplo bastante bueno en ese sentido. Empiezan como alguaciles, como caballerizos del Marqués de Comares, como ellos mismos hacen gala en su expediente de entrada en la catedral, diciendo pues sí, que el abuelo del pretendiente sirvió como caballerizo mayor del Marqués de Comares, y van citando otros cargos de servicio a la casa marquesal. El problema con los cortes de mesa es que la condición noble no está tan clara como ellos arguyen. De hecho, se les va a acusar de que no solamente no son nobles, sino que ni siquiera son nobles originarios ni siquiera son originarios antiguos de Lucena del servicio de esta casa, sino que son portugueses. Y decir portugueses en el siglo XVI en Córdoba puede ser peligroso. Por el origen, claramente, no hace falta que entre, ¿no?, en el detalle. Puede significar una mancha judeoconversa. La intervención del marqués es inmediata, no se va a solucionar todo. Sí, efectivamente, me he olvidado, dice el pretendiente, de que mi abuelo en realidad era portugués. Es algo muy común, uno olvidarse de que su abuelo es portugués y no de Lucena. En fin, y simplemente salimos por otro lado. No somos mesas judeoconversos portugueses, sino que en realidad somos el nobilísimo linaje de los Barros, que viene a servir en el acostamiento del marqués para la lucha contra el infiel. A partir de este problema que tienen los cortes de mesa, van a comenzar con una estrategia interesantísima de falseamiento genealógico, de un programa de asimilación a otra casa, esta sí, nobiliaria, pero no estamos hablando ya de simple hidalgo, sino una nobleza media de la ciudad, muy antigua, que viene de la época de la conquista, son los Mesa, Fernández de Mesa, que coincide su apellido, pero no tienen nada que ver en su origen ni en su calidad, digamos. Una estrategia que se va a manifestar en el cambio de los apellidos. Los cortes de mesa pasan a firmar a menudo como Mesa Cortés, se van a ir los primeros canónigos a los que coloca el marqués, van a pagar un enorme palacio, pared con el de los Fernández de Mesa. Van a intentar enlazar reiteradamente, a pesar del rechazo de esta otra familia noble, con ellos. Van a construir una capilla funeraria en la catedral al lado de los Fernández de Mesa. Van a usurpar el escudo de armas de los Fernández de Mesa, que es muy, muy característico. Son unas mesas, o sea, un escudo parlante en este sentido. A ellos los cortes de mesa no tenían escudo de armas, o al menos no lo tenían así, en un primer momento en Lucena, para finalmente, después de muchos intentos, terminar por enlazar, no sé si se ve, sí, se ve aquí, terminar por enlazar en la tercera generación ya con los, pagando bastante dinero ante la falta de dote de esta señora, con los Argote Saavedra, que son Fernández de Mesa auténticos, lo que a partir de entonces ya van a ser incorporados sin distinción al linaje Fernández de Mesa, y de hecho van a enlazar con todas las principales familias nobles que antes sí que controlaban el cabildo, que ahora ya dejan de estar presentes. Saavedra, que son los condes del Castellar, como vemos aquí, Góngora, Argote, etcétera, etcétera. Otro caso bastante, que es el último que voy a traer, todavía creo que tengo tiempo, ¿no, Antonio? Que es el último que he querido traer aquí, sacar a colación. Es el de una familia de criados de los condes de Cabra, de los señores de Baena, de origen judeo-converso, aunque también por otra rama son ciertamente hidalgo, eso parece, por la rama, pero bueno, justamente la rama femenina, con lo cual, y tampoco queda muy claro. Ellos van a decir siempre que son hidalgos, que sirven a la casa de Baena. De hecho, esta señora, doña Leonor de Salazar, que es la madre de los primeros prebendados de la catedral, sirve como dama a la condesa de Cabra. En este caso, en el de los Salazar, lo he querido traer porque no es, digamos que a diferencia de los cortes de mesa, que son introducidos como otra familia en el cabildo por la intervención directa de su patrón, del Marqués de Comares, en este caso lo que tenemos es un paso adelante. Ya no es la casa aristocrática la que interviene directamente para colocar a sus criados, a sus clientes, sino que lo que les hace es presentarle
abrirle las posibilidades de un mercado beneficial, de un mercado curial en Roma, al cual no tenían acceso por sí solos. ¿Cómo? Pues en este caso porque Andrés Vela y posteriormente sus hermanos van a incluirse en el séquito de su patrón, el duque de Sesa, cuando vaya a Roma como embajador. Y este señor se le van a abrir los ojos, absolutamente, va a descubrir unas posibilidades espectaculares en el mercado curial, en el cual va a hacer de gestor para la casa, por cierto, de aquí en adelante. De hecho, va a ser el agente en Roma del duque de Sesa. Solamente cuando el duque de Sesa ocupe cargos tipo, por ejemplo, el gobierno de Milán, va a transformarlo de agente particular en agente de los negocios curiales del estado de Milán, y así con otros cargos que ocupa. Andrés Vela Salazar, va a acumular beneficio tras beneficio incompatible, pero en Roma sí se puede pagar. Esto estamos hablando de los años 60 del 16, los años 30, 60, etcétera, del 16. Creo que es buena muestra algunos de los beneficios eclesiásticos incompatibles entre sí, cargos de la curia, cargos venales, que va acumulando este señor. No para aquí, simplemente que no caben más. Y no... Este señor llega a acumular una renta sumando pequeños beneficios y, según el año, de entre 8.000 y 10.000 ducados anuales, que no es moco de pavo en los años 50 o 60 del 16. Es una cantidad de dinero tan espectacular que va a permitir unas dotes impresionantes como jamás se habían visto en la Córdoba de ese momento. Una de las hermanas lleva 9.000, otra de las hermanas 10.000 ducados de dote, con lo cual... Como excepción, ahora volveremos aquí, pero si no tengo tiempo me saltaré esto, van a conseguir enlazar matrimonialmente los antiguos criados con lo mejor de esas noblezas medias, incluso representantes segundones de grandes casas, de las que ocupaban el cabildo y están dejando espacio ahora a estos nuevos hombres. En este caso vemos a la hermana directamente de que estamos hablando, nietos de condenados por el Santo Oficio, a la hermana casar con un don Alonso de Córdoba y Velasco, que es un Córdoba de verdad. En Córdoba siempre se decía, en el siglo XVII la sustitución poco a poco de dentro del cabildo es completa. Ahora ya no tenemos esas grandes casas antiguas, ya no van a estar presentes en el deanato, en el resto de dignidades, en las canonjías, miembros de la Casa de Priego, de la Casa de Sesa, de Comares, etcétera, etcétera, sino estas antiguas clientelas. De hecho, lo que esto demuestra es que un factor que va a cambiar tan radicalmente la dinámica de reproducción del cabildo, que en el caso cordobés, por ejemplo, en el siglo XVII tenemos que entre el 80 y el 99, 100% según el año, de las prebendas que se conceden mediante el pago en Roma mediante enajenación de la prebenda, el pago en Roma de resigna in favorem, sobre todo, y también de coadjutorías con derecho a futura sucesión inalienable. No va a suponer una alteración grave en por lo menos en un principio, en las dinámicas clientelares de estos linajes nobles bajo medievales que supieron adaptar estos nuevos recursos, en un primer lugar para mantenerse ellos, seguir manteniéndose ellos, pero también colocar a su clientela, para más tarde abandonar de manera progresiva y pacífica, cuando deje de interesar el poder capitular, este poder local a estas casas, abandonarlo a estas nuevas familias que entran en este momento. O sea que los antiguos vasallos, los antiguos criados, terminan por alcanzar hábitos y señoríos, manteniendo la misma imagen de permanencia, y lo que nos encontramos es que van a titular, finalmente, como comenté antes, en el siglo XVIII, con lo cual nos encontramos que los nuevos títulos que ocupan las dignidades del cabildo en el XVIII son los antiguos vasallos, los antiguos simples hidalgos del siglo XVI, de finales del XV. Y básicamente, lamento el apresuramiento, creo que no me he pasado del tiempo. Muchas gracias, lo que tenía que decir. Gracias.